En la recién celebrada reunión entre el presidente Biden y sus cuates de la Unión Europea y sus socios, cómplices, aliados de la OTAN, se refirió, y no es la primera vez que lo hace, se refirió a que el mundo actualmente libra una lucha entre quienes creemos en la democracia y quienes creen en los gobiernos autoritarios, porque Biden dice que las democracias se tardan en dar resultados, pero que dan buenos resultados, y las autocracias, los gobiernos autócratas, totalitarios, autoritarios, pues prometen que van a resolver las cosas en poco tiempo y a la hora de la hora acaban con las libertades del ser humano, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto como que es mucho discurso y en los hechos, como que no es cierto, mi querido Luis Ernesto. Pues mira, Eduardo, yo realmente entiendo lo que estás pasando desde hace muchísimo tiempo, y la gran sorpresa del siglo pasado fue la visita del presidente Nixon con Kissinger a China, claro, cuando tomaron la decisión de hacer la apertura de Estados Unidos a China, y la hicieron yendo a China, visitando y firmando para todo propósito práctico la adhesión de China al mundo moderno, ¿no? En ese momento uno se preguntaba, oye, pues ¿qué pasó? Pues no, que este era el gran pleito entre la izquierda, la derecha, los comunistas, etcétera. Bueno, el término que no se acuñó entonces, pero que se utilizó desde entonces, fue Realpolitik, el concepto pragmático de que la política exterior que vas a desarrollar es una política que favorezca a tu país, dadas las circunstancias del momento histórico que estés viviendo. Lo que estamos escuchando en este momento es lo mismo. El presidente Biden llega, da una serie de discursos de defensa de derechos humanos, de democracia, se refiere a Putin y a Erdogan, pero específicamente a Putin, como un pillo, lo dijo con todas sus palabras, y una vez que hace planteamientos de que los gobiernos autoritarios, como el gobierno autoritario en Turquía, el gobierno autoritario en Rusia, no son buenos para el mundo, causan daño, etcétera, y son a los que debemos combatir, da un vuelco de 180 grados, porque lo que ocurre es que cuando llega en su viaje, es el gobierno de Estados Unidos el que invita al presidente Putin a tener una reunión con el presidente Biden en Ginebra, y el presidente Biden, además, durante la reunión de la OTAN, se entrevista con Erdogan. Y uno dice, bueno, no entiendo, si el presidente Biden hizo todos esos discursos, ¿por qué ahora tiene esta relación con las personas y los trata amablemente? ¿Ok? No voy a decir que hayan sido reuniones cálidas, pero fueron reuniones amables. Bueno, la respuesta es muy sencilla. En el caso de Turquía, es indispensable para el gobierno de Estados Unidos, que está pensando salirse de Afganistán, que el control del aeropuerto principal de la capital, Kabul, esté controlado por las tropas que sí están presentes. ¿Cuáles son las tropas presentes? Las de Turquía. Y por lo tanto, el gobierno del presidente Biden sabe que necesita tener una buena relación con Turquía, porque lo que ocurre en los próximos 3, 4, 6 meses en la relación de la salida de Estados Unidos de Afganistán y el que caiga o no caiga el régimen de una manera brutal por el Talibán, va a depender de las tropas turcas en este aeropuerto. O sea que para Biden es más importante el aeropuerto de Afganistán, de Kabul, sin duda, el hecho de que Erdogan haya encarcelado a miles de sus opositores políticos. Claro, pero está pensando muy en serio Biden en cómo se sale Estados Unidos de Afganistán sin causar un colapso inmediato. Estoy usando un término terrible, que es un colapso inmediato del gobierno que está en este momento y que es un tipo Vietnam, cuando se fueron los gringos de Vietnam. Va a pasar lo mismo, nos gusta o no. Y la segunda es, en el caso de Putin, es muy importante para el presidente Biden 3 cosas. La primera de ellas es que Putin no se alinea tanto como lo está haciendo con el gobierno de China, porque el rival verdadero de Estados Unidos hoy es China, no es Rusia. Segundo, que se mantenga el control de toda la cuestión nuclear en la cual estaba involucrado el gobierno del presidente Biden con el presidente Putin para seguir controlando la cuestión nuclear. Y tercero, necesita tener una buena relación, porque solamente apoyándolo Rusia en muchos foros van a poder manejar la cuestión de cambio climático y, más importante, la situación del Medio Oriente, en donde Putin es un jugador importante en la parte de Siria. Esto se llama pragmatismo, esto se llama realpolitik. Compáralo con lo que está haciendo el gobierno de México.
el gobierno de México debería también pensar exactamente igual, porque al final el concepto de Realpolitik es que no te dejas llevar en tus decisiones de política exterior ni por razones morales o éticas, ni por ideología. ¿Ok? Correcto, sí. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Cuando viene la votación de Nicaragua, un país en donde estamos viendo a un rufián verdaderamente apresar a sus enemigos políticos, inventar cualquier tipo de excusa para meterlos en la cárcel, eliminarlos, por lo tanto, de un proceso electoral que sabe que perdería contra ellos si les permitiera participar, el gobierno de México, en lugar de llegar y decir, a ver, hoy me conviene alinearme con una decisión tomada en la OEA, apoyada por Estados Unidos. ¿Por qué me conviene? Porque Estados Unidos es el que maneja el TEMEC en el sentido de la relación, tanto en la cuestión económica como laboral, que va a ser muy importante para este crecimiento que estamos teniendo en México. Y segundo, ¿qué país me está dando vacunas? ¿Por qué estoy vacunando a 1,5 millones de mis habitantes en la frontera? ¿Nicaragua? ¿Nos lo está dando Nicaragua? Y entonces tú dirías, Eduardo, si el presidente de la República, como lo ha dicho en repetidas ocasiones, no está actuando por acciones ideológicas, entonces no debería estar respaldando a un régimen como el régimen de Nicaragua o los regímenes del pasado. Pero si el régimen de Nicaragua fuera un autoritarismo de derecha, me canso que lo hubiera condenado el presidente López Obrador. Y eso, Eduardo, es lo que estoy diciendo, es ideológico, ¿ves? Y entonces, él lo que debería de hacer, lo que el presidente y su gobierno deberían de hacer es decir, olvídate de ideología, lo importante hoy es este pragmatismo con Estados Unidos en algo que además pasa o no pasa la resolución, no le va a pasar nada a Ortega, porque tú y yo sabemos que no lo va a invadir Estados Unidos. A ver, ¿qué está haciendo? Sí, concluye, por favor, concluye. No, nada más para decir, yo personalmente creo que el presidente de la República tiene que entender una cosa que es fundamental. La doctrina Estrada no significa no intervención. La doctrina Estrada significa que no reconocemos o desconocemos gobiernos. Eso es todo. Y ese error continuo de usar la doctrina Estrada equivocadamente, alguien tendría que decir al señor presidente, no es importante, presidente. Lo importante hoy, nos guste o no nos guste, es estar en buena relación con Estados Unidos y con el gobierno del presidente Biden, que acaba de demostrar que es pragmático y por lo tanto que podemos entendernos. ¿Qué está haciendo el Senado de la República sobre esto? Porque si no me falla la memoria, Kenia, el Senado de la República tiene entre sus atribuciones vigilar la marcha, las relaciones de México con el exterior. Sí, sin duda. A ver, nada más una cosa. Yo no creo que sea que no entienda la doctrina Estrada. Yo creo que ese es el argumento que ha ocupado este gobierno justo para salirse por la tangente y acompañar gobiernos inentendibles. No, así lo entienden, porque así lo entendían los priistas, Kenia. Por eso, pero a ver, el tema, la doctrina Estrada lo ha dicho muy bien aquí el doctor Derbez. O sea, claramente es nada más, te reconozco o no te reconozco, no tengo cómo no reconocerte. Entonces es una cosa y otra cosa es decir, a ver, hay un gobierno que toma buenas decisiones y malas y a ese gobierno yo lo acompaño en términos políticos, en términos, digamos, de decisiones. Está bien, pero ¿qué está haciendo el Senado, Kenia? A ver, el Senado de la República en estricto sentido está subordinado al presidente de la República en términos institucionales y se entienden, tienen mayoría, no han podido tocar a nada que tenga que ver con una lógica de... ¿Pero qué dice la oposición en el Senado? Me imagino que han levantado su voz los senadores de la oposición para condenar esta mala decisión del presidente. Por supuesto, la verdad es que justamente lo ha dicho, se estuvo diciendo hace unos días y tiene que ver con una oposición que porque no tiene un asidero en el Senado de la República, pero sí se ha reclamado. Y se ha reclamado porque no se puede acompañar un gobierno como el que ya se ha mencionado aquí, que además, a la luz de cualquier tema en términos de derechos humanos, en términos de autonomía o de Estado de Derecho, pues, no está siendo congruente. Yo nada más, déjame terminar, nada más una cosa. La definición de la doctrina Estrada se ha mal usado o se ha malentendido a acomodo del gobierno. Y lo han hecho, por cierto, varios, no solamente varios. Claro. Daniel Ortega es el nuevo Somoza en Nicaragua, peleó para sacar a los Somoza y acabó siendo peor que los Somoza. Sí, Luis Ernesto. Yo nomás quiero decir una cosa, y perdón,
No, espero no ofenderte, Kenia. Pero a mí me preocupa que el Senado, el Partido Acción Nacional, etcétera, están más preocupados pidiendo la cabeza del canciller por la cuestión de la línea 12 del metro que por la manera como se está manejando la política exterior. Porque finalmente creo que sí se puede hacer un caso concreto de por qué estamos cometiendo error de política exterior al no insistirle al presidente de la República que la relación fundamental de México hoy es con Estados Unidos y no con Centroamérica. Tienes toda la razón, aunque una cosa no excluye a la otra, me parece. Pues parece que la han excluido. Pues no necesariamente, pero sí creo que falta. A ver, yo no he oído a los senadores quejándose del caso Nicaragua, perdón. No los he escuchado. No los he. ¿Quién? ¿Quién te gusta? Alejandra Reynoso, sí, claro que lo han dicho. No los he escuchado. Para concluir rápidamente, José Luis, estás muy calladito hoy. Bueno, yo creo que la realpolitik de Biden es muy importante. El que haya visto a Putin después del G7, donde donaron 1,000 millones de vacunas, que en el contexto de la pandemia es muy importante. El principal logro nuclear de la entrevista de Putin y de Biden es que ambos acordaron que es de interés de ambas naciones que Irán no tenga una capacidad nuclear. Y eso es muy importante. Pues sí, creo que eso va a dar lugar a que con el nuevo presidente en Irán, que fue electo el fin de semana, esto va a dar lugar muy seguramente a que se reviva la relación del convenio nuclear entre Estados Unidos e Irán. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.